Hoy vamos a continuar hablando acerca del rapto y nos vamos a enfocar en la adoración celestial y el tribunal bima de la iglesia. La semana pasada veíamos el contexto de una boda judía y cómo esto se aplicaba a lo que dice la Biblia con respecto a este suceso. Primero, nadie conoce el día ni la hora sino el Padre. Esto no lo dice Jesucristo. Parte del contexto de una boda judía es que el único que conocía el día y la hora en la que el novio iba a regresar por la novia era el padre, ya que él debía de aprobar esta morada que el novio estaba construyendo para esos primeros años de matrimonio en la casa de su padre. Luego veíamos que al momento de ser aprobada esta morada, el novio regresaba con su cortejo en la noche, cuando nadie se lo esperaba. Por lo general esto sucedía a medianoche y no era que llegara y tocara la puerta y le dijera al padre de la novia, vengo por mi novia, por mi esposa, sino que realmente incluso a veces sacaban a las novias por los balcones y todo era un gran suceso y llegaban con trompetas haciendo bastante ruido para que entonces la novia supiera que venían por ella y se pudiera preparar para esto también. Así que esto es un poco el contexto en el que se da esto. También hablamos de que mucha gente, por ejemplo, no piensa que existe un rapto porque dice que la palabra rapto no está en la Biblia, pero sí lo podemos encontrar. La palabra es harpazo en el griego, que es el original de los textos que se han encontrado, y esto significa ser quitado repentinamente, ser arrebatado con fuerza. Luego la traducción al latín es rapturo, y de ahí, de esa traducción al latín, vienen nuestras traducciones en inglés y español, donde viene la palabra rapto. Así que vamos a continuar y vamos a empezar con la adoración celestial. Así que vamos a ir primero a Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, que dice: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí hay muchas cosas que podemos hablar y vamos a desarrollar esto un poco más adelante porque estamos hablando de las bodas del Cordero. Como aquí pueden ver, está hablando de que la novia se ha preparado y que se le ha concedido que se vista de lino fino. Algo muy interesante es que a los santos del Antiguo Testamento se les dice que se visten de ropas blancas. Aquí está hablando del lino fino, blanco y resplandeciente para la novia. Y luego a los santos o a la iglesia, a los hijos que salen también de la tribulación, se les dice ya sea ropas blancas o mantos blancos. Entonces, cuando se habla acerca de la boda del Cordero, está esta perspectiva de que está la novia y están los convidados a la boda, que los convidados serían estos santos del Antiguo Testamento. La novia sería la iglesia en el periodo de la iglesia, que es lo que estamos viendo ahora o lo que vimos en los videos anteriores, y los santos de la tribulación también son convidados a las bodas del Cordero, pero no serían parte de la novia. ¿Qué piensan ustedes al respecto de esto? Vamos a continuar hablando del tema más adelante cuando lleguemos a ese momento, pero ahora nos vamos a ir a Apocalipsis 4 y vamos a leer todo del versículo 2 a 11, que es donde podemos encontrar esto de la adoración celestial. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Hay diferentes perspectivas al respecto. Yo personalmente pienso que pueden ser los 12 apóstoles, pero también los 12 padres de las tribus de Israel, que serían los 12 hijos de Israel. Hay personas que piensan que estos 24 ancianos representan a toda la iglesia y que están sentados en tronos alrededor de este trono. Esa no es la perspectiva que yo comparto, pero ¿qué piensan ustedes al respecto? Vamos a continuar. Apocalipsis 4, versículo 5 dice: Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso,
el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que estamos hablando acerca de esta adoración celestial y las alabanzas en el cielo que vimos en Apocalipsis 19, no hay un punto específico en el tiempo que sea certero de cuándo está pasando. Se sabe que es cuando ya la iglesia está en la presencia, pero esto puede ser desde el inicio de este periodo, desde que ocurre el rapto. Esto puede ser durante todo el transcurso también de los 7 años que estas alabanzas y esta oración se está llevando a cabo, porque parte del contexto de la boda judía es que se celebra esa boda. Los convidados a la boda pasan 7 días en festejos y celebrando que la novia se ha preparado, que llegaron las bodas, y precisamente esta boda dura 7 días de festividades, que pudiera ser los 7 años de la tribulación, la semana 70 de Daniel, que vamos a hablar un poco de esto en el siguiente video. Por lo tanto, esto puede que sea algo que se lleve a cabo durante los 7 años de la tribulación, que es la semana 70 de Daniel, y que vamos a hablar más adelante de esto al respecto. Pero ahora continuamos. Ahora vamos a hablar un poco acerca del tribunal Bima de la iglesia. Primero, ¿qué es este tribunal? Si se cree que hay un juicio a los santos que es de parte de Cristo, pero este juicio no es para ver si eres salvo o no eres salvo, si se pierde tu salvación, sino porque hay recompensas que vienen también por las obras de los santos. La salvación no se pierde. La salvación la tenemos garantizada, sellados por el Espíritu Santo, al creer y confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pero si se habla de diferentes tipos de recompensas, como lo vimos en las 7 iglesias, y vamos a volver a esto más adelante el día de hoy, pero vimos diferentes recompensas para los santos, diferentes recompensas debido a las obras que realizamos en nuestro tiempo aquí en la tierra. Así que vamos a ver dónde encontramos más al respecto de esto. Y primero, enfoquémonos en qué es lo que se dice al respecto de estas recompensas y de este tribunal. Así que vamos a ir a Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10, que dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora Daniel 7:22 dice: Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ok, aquí primero nos está diciendo que se hizo el juicio a los santos del Altísimo, y luego también nos está diciendo que se les fue entregado el reino. Vamos a hablar más adelante de esto. Se refiere al milenio, pero vamos a continuar leyendo un poco más del contexto de lo que está pasando con respecto al juicio y las recompensas. Así que vamos a ir ahora a 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15, que dice: La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí podemos ver que precisamente nos está diciendo que esta salvación no se va a perder, que esta persona será salva, pero sí las obras, ya sean buenas o malas, serán probadas como por fuego. Vamos a continuar igual en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, que dice: Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Aquí nuevamente podemos ver que tenemos que compadecer frente a este tribunal de Cristo. Vamos a continuar ahora en 2 de Juan capítulo 1, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Aquí también está hablando que hay un galardón completo. Eso significa que puede haber un galardón incompleto, pero que tenemos que velar en nuestras obras, y estas obras que son preparadas de antemano por Dios para que nosotros seamos partícipes y podamos recibir estas recompensas. Así que busquemos recibir este galardón completo. Continuemos en Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí vemos una de las recompensas, que es la corona de vida. Ahora Mateo capítulo 6 versículo 1 dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente mencionó una recompensa. Mateo capítulo 6, versículo 20 dice: Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 19, 29 dice: Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí podemos ver énfasis en vida eterna, pero también la multiplicación de lo que se deja por la causa de Cristo. Vamos a continuar. Marcos 10, 29. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mi evangelio, versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 18, 29 y 30 dice: Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Aquí vemos tesoros en el cielo. Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Lucas 18:22. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como podemos ver, hay muchos versículos y pudiéramos sacar muchos más que hablan acerca de una recompensa que reciben los santos en este tribunal de Cristo, donde son probadas nuestras obras y debido a estas obras se recibe una recompensa. Y podemos verlo también en las recompensas que dice a las 7 iglesias en Apocalipsis. Así que vamos a leer estas recompensas nuevamente, empezando en Apocalipsis 2, capítulo 7, que le está hablando a la iglesia de Éfeso y dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Primero podemos ver que aquí estaremos en el paraíso de Dios, pero también que las recompensas que nos dará de comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:11 a la iglesia de Esmirna dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La recompensa aquí es no sufrir daño a esa segunda muerte. Hablábamos que esta segunda muerte se refiere a cuando Satanás, el infierno, todos son arrojados al lago de fuego, donde es el llanto y crujir de dientes, a este lugar de azufre, a este lugar de sufrimiento eterno también. Vamos a continuar.
Apocalipsis 2:17 a la iglesia en Pérgamo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, versículo 26 al 28, esto es a la iglesia de Teatira, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Aquí podemos ver primero que Cristo le está diciendo a la iglesia que le dará la autoridad como Él la recibió del Padre para gobernar a las naciones aquí en la tierra. Esto es durante el milenio, los 1000 años en la que Cristo y la iglesia y los santos vamos a estar gobernando aquí durante la tierra, antes de la Nueva Jerusalén, después de la tribulación y después de la segunda venida de Cristo. También menciona como recompensa la estrella de la mañana. No sé si ya tienen algunas opiniones de a qué se refiere con esto. Vamos a continuar. Apocalipsis 3, versículo 5 a la iglesia en Sardis dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12 a la iglesia de Filadelfia: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21 a la Odisea: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay muchas de estas recompensas que no alcanzamos a comprender lo que realmente significa, pero vamos a llegar al momento de comprender y ver en esos cuerpos glorificados, que más adelante hablaremos de esto, a qué se referían todas estas recompensas, qué es lo que Dios tiene preparado para sus santos, aquellos que obedecen su palabra también. Así que hagámonos esta pregunta: ¿cómo están siendo nuestras obras al momento de ser probada por fuego, estas obras pasadas por fuego? ¿Creemos que somos merecedores de alguna de estas recompensas? Y si no, creo que estamos a tiempo de realizar los cambios necesarios aún para poder gozar de las recompensas que Dios tiene también para sus santos. No solo la salvación, sino que hay más en el cielo, hay tesoros en el cielo, corona de vida, la estrella de la mañana, el maná escondido, vida eterna en la presencia, nunca tener que salir de la presencia de Dios, y tantas cosas más que nos dice la Biblia, y tantas cosas que no podemos ni llegar a imaginarnos que Dios tiene preparado para nosotros. Así que hagamos un autoanálisis, y ¿qué les parece si cerramos en oración? En el siguiente video vamos a platicar un poco de lo que pasa después del rapto, de esta semana 70 de Daniel, los 7 años de la tribulación. Pero cerramos este tiempo en oración con una petición de que Dios nos muestre cómo estamos actualmente y qué cambios debemos hacer, porque como lo vimos en las iglesias, Dios hace un llamado al arrepentimiento, les dice cómo corregir el camino en el que están caminando. Así que Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo maravilloso que es comprender que tú tienes preparadas recompensas para nosotros, Padre. Que la salvación ya es más que suficiente, Padre, es un regalo inmerecido, pero aparte de eso tú todavía añades recompensas a nosotros, Padre, tesoros en el cielo, Señor. Padre, te pido que en este tiempo tu Espíritu Santo nos confronte, Señor. Nos haga un autoanálisis de las obras, que si realmente estamos caminando en tus caminos, Padre. Purifica esos caminos, guíanos, Padre, que nos corrija, que nos confronte, Padre, y llévanos a un arrepentimiento genuino. Padre, te pido que traigas a la luz, a la mente de cada una de las personas que están escuchando este video, esas obras, Señor, esos caminos, eso que tú ya has preparado de antemano para que gocemos de estas recompensas, Padre, pero confróntanos si no estamos cumpliendo con el llamado, con el ministerio, con el propósito por el cual tú nos has traído a esta tierra en este tiempo. Padre, que no tenemos que esperar que algún otro líder se levante, Señor, en nuestro tiempo, porque tú nos has puesto a nosotros como líderes de tu iglesia para este tiempo, Señor. Así que guíanos, Espíritu Santo, guíanos, danos sabiduría, danos entendimiento, corrígenos, confróntanos.
Padre, que todo lo malo en nosotros sea quemado por el fuego de tu Espíritu, Señor. Transforma nuestras vidas, continúa esa obra que has comenzado en nuestras vidas para que gocemos del galardón completo en tu presencia, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.